Vamos a hablar sobre el caso de David Fuller, que se hacía llamar en la época del 2000 en adelante el asesino de la red. Este es un caso muy tipificado en la criminología, ya que tenía perfiles de delincuente y psicópata asesino. En este caso, David Fuller solamente mató a una sola persona, pero su trayectoria de cómo pudo hacer el modo operandi para llegar a esa persona fue por medio de las redes sociales, que tuvo como caso el caso de Casey Training Group. Este, Vamos a entrar en la mente de, de David Fuller. Su nombre original era David Leslie Fuller, que nació el 18 de enero en 1955. Nació en Salt Lake City, Utah. Era hijo de, de 4 hermanos y menor de uno. Sus padres fueron Edward Nelly y Julius Fuller. Sus padres todos eran devotos de mormones. Fue un niño con una adolescencia o una niñez de tranquila y reservada, y nunca desempeñó su papel en la escuela. Después de graduarse de la Scaling High School, pasó a tocar la guitarra en varias veces y perteneció a una banda de rock. En esta misma, cuando perteneció a la banda de rock, a los 19 años se casó con una muchacha. La muchacha tuvo con ella contrajo matrimonio y se casó en Moab, aunque determinaron su matrimonio un poco tiempo después. Una vez conoció a su futura esposa, que se tuvo como nombre Salem Creek a principios de la década de los 80. Se casaron a los 21 años de edad, mientras él tocaba bajo un bar local, y se casaron el 21 de mayo de 1983. Se mudaron a Salt Lake City. Fuller permanecía casado hasta el momento de su muerte. Fuller se convirtió en Navy SEAL en 1980, antes de que la pareja se mudara a Woodford, Mississippi, en cuyo estado tuvieron un hijo. Más tarde se mudaron a Maryland, donde tuvieron una hija, y luego se mudaron a San Diego. Los niños tenían 11 y 7 años al momento de la muerte de Fuller. La familia a la mesa alrededor de 1997. Fuller dejó la marina 2 años después. A medida que avanzaba el matrimonio, Fuller y Chris comenzaron a beber menos socialmente. Fuller desarrolló problemas de ira y cambio de humor. Yo puedo decir que este es el detonante para que llevase a cometer el delito. Con el pasar del tiempo comenzó a pasar largas horas en línea y dar paseos nocturnos por todo el vecindario mientras hablaba por teléfono. En junio del 2002, Craig obtuvo el papeleo de un taller de divorcio mientras Fuller llevó a los niños a visitar a sus padres. Cuando regresó, se enojó mucho al enterarse de esto. En ese mismo año, en agosto de ese año, los Servicios de Protección Infantil de California investigaron un informe de que Fuller se había estado duchando con su hija, y finalmente se concluyó en este tipo que no era cierto. En algún tiempo después de Fuller se mudara de su propio apartamento, todavía en la mesa, fue arrestado y acusado de abuso conyugal después de que regresó a la casa de Cres una noche. La empujó y la gritó, y con un destornillador después de ella se había encerrado a sí misma y a su niño dentro. Fuller había sido arrestado y multado una vez por exhibición incidente de exponerse a 2 niños, y había sido despedido de su trabajo como vendedor de autos usados después de sorprender mientras estaba viendo pornografía, posiblemente de niños, en la computadora de trabajo. Una vez que Fuller tuvo toda esta situación de problemas, David Fuller comenzó a acosar por medio de redes sociales a ciertas personas, y se hacía pasar por un tipo más joven y todo lo demás. Ese era su modo operando, hasta que llegó con el caso de Casey. Que dio violación y asesinato. Este caso se produjo cuando Casey era una niña adolescente que tenía varias amigas que se la pasaba con ella, se llamaban Jessica y Samantha. Ellas eran adolescentes de la época de edad de 17, 18 años, en el cual se la pasaba chateando por las redes sociales. Una vez que se la pasaban chateando por las redes sociales, contactan a David, quien se hacía pasar por un joven mayor. En este feedback
de conversaciones, Casey le da mucha información de su ubicación, de todo lo que le gustaba a David, sin saber que David era un acosador sexual y ya tenía antecedentes. Una vez esto, para el año 2002, David formalmente habla por teléfono con Casey. Una vez que Casey habla por teléfono con él, ellos indagan una conversación en la cual él decía que tenía problemas con su mamá, igual que Casey. Una vez que Casey le comentaba, porque la mamá de Casey murió en un accidente de tránsito debido a que iba en una vía de Utah, y se cruzó por la vía un caballo. Una vez tropezar el caballo, la camioneta volteó, el carro volteó y murió la mamá. Tenían ese feeling de que David le había mostrado a Casey de que ellos tenían el feeling de que ella también tenía a su madre muerta y comprendía la situación por lo que ella estaba viviendo. Así se cierta, un día ya David Fuller ya tenía conocimiento de toda la información que tenía sobre el paradero donde vivía Casey. Una vez a llegar a Casey a buscarla por una llamada telefónica, David la amordaza y la secuestra. Una vez que la secuestra, David hace violación de ella y después la mata, o la mata con un tiro en la cabeza, una vez hecho o perpetuada la violación. Para ese mismo entonces, David fue un asesino que cometió ese solamente delito. Ya tenía proyectado varias personas o varios adolescentes con la misma modo operandi, pero nunca se concretó. Con Casey fue totalmente distinto por el feeling que ellos tenían, que supuestamente David le había perpetrado a Casey, que tenía muerta a su mamá y que comprendía el dolor que ella también sentía. A raíz de esto, él se convirtió en un asesino sobre solamente ese caso, del modo operandi que era secuestró a la adolescente y la violó, y una vez había hecho violada o cometido el acto de violación, él se suicida, él agarra y se mete un tiro y se suicida. Después de la muerte de Fuller, el FBI tuvo una orden para registrar su apartamento y descubrió un collage enmarcado sobre la foto de Kelly cerca de su computadora y un papel con números y teléfonos de los amigos de ella almacenado en la computadora. Y también tenía poemas, había escrito sobre la muerte de su madre y la foto de Casey, su amigo, que es lo que estamos corroborando, lo que estamos hablando, que ya tenía toda la información necesaria para cometer el crimen. El FBI también se enteró de que bajo la personalidad de David Fagan Fuller había intentado preparar al menos a otras 3 chicas de edad de Casey a partir de invierno del 2000. Aunque ninguno de estos intentos se encontró fuera de línea, se había ofrecido comprar un boleto de avión a California a una niña de Michigan, que ella lo rechazó. En marzo de 2000 le envió flores por correo a una niña en Dallas, aunque ella le dijo a los detectives que nunca le había dado su dirección. La policía, a raíz de esto, también descubrió que Fuller había visitado Arkansas 2 veces antes, ambas en el otoño del 2002, por primera vez. Voló el aeropuerto nacional Clinton del 2 de octubre, alquiló un automóvil en Adams Fire y registró en un Motel 6 en Conway. Se cree que espió a Casey y su casa durante este viaje, aunque no es seguro. Fuller compró un arma el 2 de noviembre y le dijo a su hijo que le necesitaba practicar tiro al blanco. 2 días después volvió a volar a Ripley Rock, alquiló un automóvil y registró en el Motel 6. El 6 de noviembre visitó en guardia, buscó la unidad más grande y disponible, le dio al gerente y al lugar que compró vehículos que necesitaba un lugar para almacenarlo temporalmente. Extendió su estadía al 8 de noviembre. Las autoridades especularon que habían planeado secuestrar a Casey en ese momento, pero no pudo. Después de regresar a casa, Fuller compró cinta adhesiva, cadena y brida en un Home Depot local y obtuvo la botella de cloroformo de una empresa que suministró productos químicos. Luego empacó los suministros en Blue Rega antes de conducir a Arkansas y lograr secuestrar a Casey. Posteriormente, los investigadores analizaron el ADN de Fuller en una base de datos nacional para saber si se había cometido delitos similares antes del secuestro y asesinato de Casey, que no arrojó ningún resultado. Una vez
tipificado esto, los restos del culo fueron incinerados en Cres, guardó su ceniza en un armario con la intención de que algún día llevar a los niños al Monte Olimpo para esparcirlos. Sin embargo, en un momento fue enterrado en West Lake Memorial Park, a Micre, Utah, sobre la tumba de sus padres, quienes fueron fallecidos después. Si llevamos este caso al ordenamiento jurídico venezolano, lo podemos ver reflejado primero en la legislación venezolana, en la Constitución de la República Bolivariana, sobre los derechos humanos y garantías de los deberes, el título del artículo 23, donde dice que toda persona tiene derecho a ser libre del desenvolvimiento de su personal sin limitaciones. También lo vemos tipificado y reflejado en el artículo 43, el derecho a la vida es inviolable, la libertad es inviolable en el 44. Siguiendo la legislación, también lo podemos llevar en la ley contra el secuestro y extorsión, en su artículo número 3, quien dice o tipifica quien ilegalmente prive de libertad o retenga, arrebate o traslade a una persona o más por cualquier medio será penado. También lo podemos ver tipificado en el Código Orgánico Penal, donde está el delito contra las personas, en el capítulo 1 del homicidio, en el artículo 405. El que intencionalmente haya dado muerte en una persona será penado. De igual forma, terminando con el Código Orgánico Procesal Penal, sobre los principios de garantía procesales, que todo juicio previo y debido proceso, en el artículo 1, nadie podrá ser condenado si un juicio previo, oral o público, realizado sin dilación indebida, sin formalismo ni reposición ante un juez, tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este código. Esto quiere decir que si en su momento David Fuller había cometido el delito y hubiese sido aprendido en alguna ocasión y no se hubiese suicidado, hubiese estado conforme a la legislación venezolana y hubiese cumplido todo el debido proceso que se hace en la legislación venezolana como tal, con su ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que David Fuller no fue un asesino en serie, sino fue una persona común y corriente con su defecto y todo, pero sufría de ira, tenía problemas de ira, y una vez que tenía problemas de ira, ese fue el detonante para hacer todo el modo operante que tenía de delictir ante una situación. Muchas gracias y espero que la explicación sea cordial.